¿Qué tal? Empezamos un nuevo curso dedicado a C++, C++ para los más puristas. El lenguaje de programación del cual han derivado la mayoría de los otros lenguajes utilizados en la actualidad. Como se suele hacer cuando se empieza un nuevo curso, lo primero es decir lo que vamos a necesitar para poder hacerlo. Pues a grandes rasgos necesitaremos dos cosas, un editor y un compilador. Sin duda, el mejor modo de aprender a programar es escribiendo programas. Así que no llega con ver lo que vayamos haciendo aquí. Tienes que hacerlo tú. Es clave. Indicar que el curso no va a ser restrictivo en cuanto al compilador que prefieras usar. Utilizaremos código y lo explicaremos de modo que pueda escribirse y utilizarse en cualquier compilador y en cualquier plataforma. Sin embargo, en concreto yo usaré Microsoft Visual C++ 6.0. Hay muchos otros, tanto para Windows como para Linux o para Mac. No es ni mucho menos obligatorio usar este en concreto. Yo es el que uso habitualmente y prefiero usar este y no su versión 2005 para mantenerlo independiente de la plataforma .NET. Es cierto que C++ se puede usar también en la plataforma .NET con una serie de extensiones. Pero es muy importante de entrada decir que ni mucho menos se puede usar solo en la plataforma .NET. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta desde un principio. Así que si tienes dudas sobre qué compilador utilizar, editor y compilador desde luego, entonces pues lo mejor es que te hagas con Microsoft Visual C++, ya que será el mismo que utilicemos en el curso. Si ya estás habituado a trabajar con otro compilador, pues lo podrás usar exactamente igual. Al empezar el curso es muy probable que la primera pregunta que surja es ¿por qué hacerlo sobre C++ y no sobre C? ¿Es necesario saber C para introducirse en el mundo de C++? Se puede decir, creo que es la mejor manera, que C++, más que el hermano mayor de C, se puede decir que es C cuando ha crecido. Estamos hablando del mismo programa, del mismo código o lenguaje de programación evolucionado. En un momento nos pararemos un poco más en hablar sobre la historia de la evolución de los lenguajes de programación. Pero para empezar a decir esto, que lo que vamos a ver en esta primera parte del curso, cualquier persona que haya trabajado ya con C le será totalmente familiar, ya que vamos a explicar con muy pequeñas variantes de detalle que no tiene sentido profundizar demasiado en ellas. Vamos prácticamente a dedicarlo a ver lo que es el lenguaje C y que sigue siendo también el lenguaje C++. Porque cuando empezaremos con lo específico de C++ será cuando empecemos a ver todo lo relacionado con la programación orientada a objetos. Así que antes de empezar aquí podemos ver una guía, una hoja de ruta sobre cómo vamos a orientar este proyecto durante la primera parte del curso, en que vamos a cubrir todo lo necesario para empezar con la programación en general y con C++ en particular. Para empezar en este primer video tutorial lo que haremos será una breve historia de C++ y también crearemos ya nuestro primer programa. Seguiremos viendo en detalle la anatomía de un programa C++, lo que nos permitirá introducirnos en los conceptos básicos de programación y también del flujo de funcionamiento de un programa de este tipo. Y seguiremos con esos temas que, como decía, serán totalmente familiares para aquellos que hayan trabajado antes con C. Veremos cómo trabajar con variables y constantes y cómo usar datos en los programas. Seguiremos viendo cómo crear expresiones, declaraciones y cómo poder crear bifurcaciones en los programas según las condiciones que le vayamos indicando. Trabajar con condicionales y con loops. Vamos, dedicaremos también otro bloque
Después, dependiendo del tiempo que nos lleve, ocupará un video tutorial o más. Eso de momento veremos cómo se va desarrollando. Dedicaremos, decía, otro bloque a las funciones y otro a las clases y objetos. Temas todos ellos recurrentes, similares a los que encontramos en C y prácticamente muy similares a los que encontramos en casi todos los lenguajes de programación. Y será a partir de aquí cuando entremos ya en lo más específico de C++, empezaremos a crear programas reales ya orientados a objetos. Y aquí vemos resumido lo que vamos a ver en este primer vídeo tutorial. Empezaremos explicando a qué se debe que C++ haya convertido en el principal estándar en el desarrollo de software. Veremos también cuáles son los pasos necesarios para poder desarrollar un programa en C++ y acabaremos escribiendo, compilando y enlazando nuestro primer programa en C++. Y empezamos con una breve historia de este lenguaje de programación C++, mejor de los propios lenguajes de programación en general. Historia corta, nos tenemos que remontar a la Segunda Guerra Mundial, en la que por primera vez se empezaron a utilizar ordenadores electrónicos para asistir en los cálculos, fundamentalmente para la trayectoria de la artillería. Y en un principio los programadores trabajaban con las más primitivas instrucciones del ordenador, el denominado lenguaje máquina, instrucciones que están representadas por enormes strings y formados exclusivamente por unos y ceros. Era el modo en el cual los programadores podían ponerse en contacto con la máquina. Pronto se inventaron los llamados ensambladores que permitían introducir las instrucciones para las máquinas de modo que también fueran legibles para los seres humanos. Se conocieron los primeros ensambladores como ADD o MOP. Y a partir de ahí, posteriormente, se acabaron desarrollando los lenguajes denominados de alto nivel, tales como pueden ser BASIC o COBOL. Lenguajes que, en el fondo, recuerda, por tanto, que lo que intentan es permitir a los programadores trabajar con algo parecido a palabras o sentencias, lo que se conoce como código fuente, un lenguaje legible para los humanos que, posteriormente, hay que convertir al lenguaje de las máquinas. Justo para eso, cuando aparecen estos lenguajes de alto nivel, es cuando empiezan a ser necesarios el uso de los llamados intérpretes y los compiladores. Por tanto, en resumen, lo que se hace es sustituir aquellos larguísimos strings de ceros y unos por un lenguaje más humano, pero que, una vez escrito por los programadores, es necesario convertirlo de nuevo al lenguaje máquina. Y eso es lo que van a hacer los intérpretes y los compiladores. Intérpretes y compiladores que no son lo mismo y que incluso se utilice uno o se utilice otro, marca una de las principales diferencias que existen hoy entre los diferentes lenguajes de programación. Porque cuando se utiliza un intérprete, este lo que hace es traducir y ejecutar un programa como lo lee. Por lo tanto, convierte las instrucciones del programa, del código fuente, directamente en acciones que puede llevar a cabo la máquina, el procesador electrónico. Mientras que por su parte el compilador lo que hace es convertir el código fuente en un formato intermedio. Es lo que se conoce como compilación y lo que hace es producir un archivo objeto que luego va a ser necesario conectar a un programa ejecutable, por ejemplo de extensión X, que es el que va a llevar a cabo la conexión con el procesador electrónico. En resumen, para entenderlo, sistemas, lenguajes de programación como puede ser PHP, como puede ser JavaScript, utilizan intérpretes. No necesita llevarse a cabo un proceso de compilación. Directamente el código de programación es convertido en acciones por el propio intérprete del programa. Mientras que otros lenguajes de programación, como pueden ser, por ejemplo, C++, como puede ser Java o similares, lo que hacen es compilar la información y posteriormente se necesita un archivo ejecutable para convertirla en lenguaje máquina.
¿Cuál es mejor entonces? ¿Por qué existen los dos? ¿Por qué no utilizar siempre uno de ellos? Depende en gran medida de para qué se utilice el propio lenguaje de programación. Cuando se utilizan los intérpretes, que como decíamos leen el código fuente como está escrito y lo ejecutan en el acto, hace que para los programadores sea mucho más sencillo de utilizar. Es el tipo de programas que se suele conocer como scripts y el intérprete suele llamarse también a menudo el motor de script. Por tanto, sea cual sea el lenguaje de programación, siempre va a ser necesario un intérprete, siempre va a ser necesario convertir el código fuente en código máquina. Lo que cambia es el funcionamiento según los distintos lenguajes de programación. Y el sistema que podemos llamar de scripts que acabamos de señalar se contrapone el de otros lenguajes de programación, como puede ser el que utiliza Visual Basic o Java, por ejemplo. Entre ellos también presentan diferencias, pero en resumen lo que los caracteriza es que presentan un proceso, un paso intermedio, que es lo que se conoce como tiempo de ejecución o runtime en Visual Basic o la máquina virtual en Java. Son en general los lenguajes de programación que se denominan de compilación, que utilizan un compilador. Porque tanto la máquina virtual como el runtime podemos considerarlos también como intérpretes, pero no se trata de un intérprete igual que el de los lenguajes de programación de script, que como dijimos lo que hacen es traducir directamente el lenguaje de programación a código máquina legible por el ordenador. Por su parte, lo que hace la máquina virtual o lo que hace el runtime es interpretar y ejecutar un lenguaje de máquina virtual o un lenguaje intermedio compilado y que es ya de por sí independiente del ordenador. Por tanto, lo que hacen los compiladores es introducir ese paso extra que consiste en compilar el código fuente, legible para los humanos, en código objeto, que será legible para las máquinas. Es un paso extra que de entrada puede parecer inconveniente, para que vamos a utilizar un paso más. No es así porque piensa que esta compilación se lleva a cabo cuando se crea el programa. Por tanto, la traducción de código legible para el código fuente legible para los humanos al código máquina se hace al tiempo que se crea el propio programa y no hay que volver a hacerlo cuando se utilice por parte del usuario. Cosa que sí necesita el lenguaje de script, que recuerda que el intérprete en cada ocasión que se utilice el script tiene que traducirlo y convertirlo en código máquina y ejecutarlo. Aquí esta es la gran diferencia, la diferencia fundamental. Al compilar el programa ya se lleva a cabo la traducción que posteriormente no es necesario volver a hacerla. Consecuencia que este tipo de programas se ejecutan mucho más rápido que los programas de scripts. Por tanto, esa mayor rapidez en la ejecución que presentan los lenguajes compilados, dentro de los cuales hay que incluir a C++, es una de las ventajas y tiene algunas más. Como, por ejemplo, que estos lenguajes pueden ser distribuidos mediante un programa ejecutable y podrá ser ejecutado por gente aunque no cuente con el compilador. Cuando utilizamos lenguajes interpretados, el usuario, para poder utilizar ese código, tiene que tener el intérprete que será el encargado de ejecutar el programa. Con los programas compilados no es así. Y sin duda podemos definir a C++ como un lenguaje compilado, aunque es cierto que existe algún intérprete que se puede utilizar también con C++. Pero como programa compilado reúne estas características, su capacidad para crear programas poderosos y de rápida ejecución. Es cierto que el objetivo fundamental en los comienzos de la programación, que era sobre todo escribir programas cortos y que pudieran ejecutarse rápidamente, los sistemas compilados se adaptaban muchísimo mejor. Hoy la verdad es que el aumento de la potencia de los procesadores y de la memoria de los ordenadores hace que haya que tenerse en cuenta otras características en los programas y no solo su rapidez de ejecución.
Antes de continuar, aclarar las dos acepciones, los dos significados que se suele dar al término programa y que es necesario tener claro a qué nos referimos en cada ocasión. Porque puede ser utilizado para describir instrucciones individuales, el código fuente que crea el programador, pero también se utiliza para describir un trozo completo de software ejecutable. Y esta distinción puede causar confusiones, sobre todo en un curso del tipo que vamos a hacer. De modo que intentaremos en cada momento diferenciar de modo claro lo que es el código fuente por un lado y lo que es el ejecutable por el otro. Desde luego es indiscutible que los problemas que hoy se plantean a la hora de programar son muy diferentes de los que había que solventar hace años. El gran cambio viene sobre todo con la generalización en el uso de los ordenadores. Hoy son millones las personas que trabajan con ordenadores sin tener ningún tipo de conocimiento sobre programación. Hoy los ordenadores son utilizados para todo tipo de tareas por personas que no quieren para nada preocuparse de temas diferentes de los de su trabajo en concreto y no quieren entrar en lo que hace el ordenador o cómo está programado. Paradójicamente, esta necesidad de hacer más sencillas las aplicaciones y los programas de ordenador hace que estos mismos programas sean mucho más complejos y sofisticados en cuanto a su elaboración. Los programas actuales tienen que contar con interfaces amigables para el usuario que haga que su uso combine a la vez potencia con sencillez de manejo. En los últimos años a todo esto se le ha unido la necesidad de que los programas estén adaptados para su uso online en la web y también junto con esto la aparición constante de nuevos dispositivos desde los cuales usar los programas. Ya no solo son los PCs de escritorio, sino también los PDAs, los teléfonos móviles, el tablet PC, etcétera. Para responder a esto, los lenguajes de programación también han tenido que evolucionar en muchos aspectos, aunque aquí vamos a centrarnos especialmente en el aspecto que más nos interesa, que es la transformación de la llamada programación de procesamiento en lo que se denomina la programación orientada a objetos. En sus orígenes, los programas de ordenador eran pensados como una serie de procedimientos que actuaban sobre datos. Un procedimiento que también se puede llamar una función o un método, y que es un conjunto de instrucciones específicas ejecutadas una tras otra. Los datos fueron rápidamente separados de los procedimientos y en un principio la clave en programación era ordenar de modo claro las funciones y de qué modo unas funciones podían ser llamadas por otras funciones y cómo se podían guardar los datos y modificarlos según se fueran las funciones trabajando sobre ellos. A medida que los programas iban creciendo en complejidad, esta superposición constante de funciones que llamaban a otras funciones podía acabar haciéndose muy confusa, por lo que rápidamente apareció la necesidad de crear la denominada programación estructurada. Si hubiera que buscar una idea principal que permitiera entendernos lo que es la programación estructurada, yo creo que lo mejor sería compararlo con lo que se entiende en un terreno totalmente distinto por la división del trabajo en las cadenas de montaje. Porque ante la creciente complejidad de los programas que se iban elaborando, lo que se va a hacer es concebir una forma de crear programación informática que permitiera dividirla en un conjunto de tareas. Y cuando una tarea era demasiado compleja para poder ser descrita, lo que podía hacerse es dividirla a su vez en un conjunto de componentes. Por lo tanto, es el mismo sistema que se aplica al trabajo en cadena, donde todo el proceso es dividido en pequeñas fases más sencillas de ejecutar y de entender. Eso mismo es lo que podemos entender cuando hablamos de programación estructurada. Lo vemos en un ejemplo que creo que se entiende perfectamente, que consideremos que tenemos que llevar a cabo una tarea que es calcular la nota media de un conjunto de alumnos. Eso podemos considerarlo como la tarea global. Para llevarla a cabo, para entender cómo se puede llevar a cabo el proceso, lo que podemos hacer es dividir
ese proceso en distintas tareas más sencillas que nos permiten planificar y entender mejor lo que queremos hacer. Aquí, por ejemplo, vemos cómo sería este proceso: contabilizar el número de alumnos, saber la nota de cada uno, sumar todas las notas y dividir el total por el número de alumnos que tenemos para hallar la media. De todos modos, si aún así alguna de estas subtareas sigue siendo muy compleja, a su vez podríamos subdividirla en tareas más simples. Así que, por ejemplo, una de esas tareas, que era la de sumar todas las notas, a su vez podíamos dividirla en subtareas, como sería acceder al expediente de cada alumno, acceder a su nota, añadir la nota al total de notas y seguir accediendo al expediente del siguiente alumno. Y así podríamos seguir indefinidamente simplificando el proceso en tareas cada vez más sencillas. Esa es la base de lo que se conoce como programación estructurada, que se mantuvo como un método muy útil durante años para tratar con problemas complejos, para simplificar problemas complejos. Pero a partir de finales de los años 80, algunas de las deficiencias que presentaba la programación estructurada empezaron a verse de modo claro. En primer lugar, el más importante es la necesidad, cuando se trabaja en programación, de poder pensar en los datos. A esto nos referimos cuando hablamos de los registros de los alumnos que veíamos ahora, por ejemplo. Y lo que podemos hacer con esos datos, que podemos clasificarlos, editarlos o cualquier otra acción que ejerzamos sobre ellos. Pero desafortunadamente en los programas estructurados existe una clara separación entre la estructura de los datos y las funciones que los manipulan, y no existe un modo natural de poder agrupar los datos junto con las funciones que se asocien a ellos y que sirvan para modificarlos. La programación estructurada es a menudo llamada también programación procedimental, porque se centra en los procedimientos más que en los objetos. El otro gran problema que presentaba la programación estructurada es la dificultad para poder reutilizar las funciones o métodos. En muchos casos, los programadores se encuentran con la necesidad de volver a reutilizar métodos que permiten llevar a cabo acciones sobre datos. Cuando esos métodos los quieres aplicar a datos distintos, la programación estructurada hace muy difícil que eso pueda ser posible. Por tanto, estos dos problemas que tenía la programación estructurada, la de poder agrupar, encapsular en un único objeto los atributos y los métodos que se le pueden aplicar, y la posibilidad de poder reutilizar el código, fue lo que hizo que apareciera la llamada programación orientada a objetos. Porque la programación orientada a objetos lo que hace es responder a esos requerimientos de los programadores y nos provee con técnicas que permiten a su vez manejar programas de gran complejidad, pero también nos permite reutilizar componentes de software y sobre todo también acoplar los datos con las tareas que manipulan esos datos. En esencia, la programación orientada a objetos lo que nos permite es modelar, crear auténticos objetos que pueden ser cosas que aparecen en pantalla, como pueden ser botones o cajas de lista, o también pueden ser objetos del mundo real, tales como podemos entender, como podían ser alumnos o como podían ser coches. Una vez que tenemos definido un objeto, sea un botón en pantalla o sea un automóvil, esos objetos pueden tener características que también se llaman propiedades o atributos, como puede ser, por ejemplo, la edad, la velocidad o la temperatura. Y también tienen capacidades, lo que podemos llamar también las operaciones o funciones, los métodos, como puede ser la acción de comprar, acelerar, volar, y por tanto el trabajo de la programación orientada a objetos es representar estos objetos en lenguaje de programación, con sus atributos y con sus acciones. Se suele decir, y en gran medida es verdad, que el lenguaje C++ es el lenguaje de programación C adaptado a la nueva programación orientada a objetos. Desde luego, C++ soporta totalmente la programación orientada a objetos, incluyendo los tres pilares del desarrollo orientado a objetos: la encapsulación, la herencia y el polimorfismo.
Aunque una parte muy importante del curso va a estar centrada, como no podía ser de otro modo, en la programación orientada a objetos, que es lo que le da personalidad a C++, hacemos ahora en esta introducción un pequeño resumen de estas características fundamentales. La primera de ellas, a la que decíamos que se conoce como encapsulación. Cuando hablamos de encapsulación podemos definirla como la creación de programas que están formados por distintos módulos, por distintos objetos que son totalmente independientes y autosostenibles. Imaginémonos en un ejemplo concreto que se puede entender mejor, que un ingeniero está intentando desarrollar un motor que está formado por distintas piezas. Si quiere modificar ese motor y quiere añadirle una parte en concreto, en la mayoría de las ocasiones, si por ejemplo quiere modificar el sistema de cilindros del motor, no suele empezar desde cero a construir este sistema, sino que examina los que ya existen, cuáles son sus propiedades, y al final escoge el que mejor se adapte a lo que busca. Puede que incluso llegue a utilizarlo dentro de su proyecto, de su motor, sin siquiera tener que saber cómo es la estructura y el funcionamiento interno de ese sistema de cilindros en concreto. No le preocupa cómo funciona interiormente, sino que con que cumpla las especificaciones para su motor, no necesita mirar el funcionamiento interno, siempre que se adapte para hacer lo que él quiere en el motor. Pues esta capacidad de una determinada unidad de autocontenerse a sí misma y, por tanto, tener una gran capacidad de reutilización es lo que se conoce como encapsulación. La encapsulación que permite, por otro lado, ocultar los datos que el usuario en ningún caso necesitará para poder utilizar ese objeto encapsulado en concreto. Pues del mismo modo que podemos usar un automóvil sin saber el funcionamiento interno de su motor, también del mismo modo podemos usar un objeto que esté bien diseñado sin tener que conocer su funcionamiento interno. En resumen, un motor puede estar formado por un conjunto de piezas que son independientes y autosuficientes. Cualquiera de ellas puede ser sustituida por otra, siempre que cumpla las especificaciones del motor, y éste seguirá funcionando perfectamente. Y cuando el ingeniero desarrolla su motor no necesita saber nada sobre el estado interno de cada una de esas piezas. Todas las propiedades de los cilindros, por ejemplo, están encapsuladas en el objeto cilindro, no se extienden al resto de los componentes del motor. No es necesario que sepamos en concreto cómo funciona internamente cada uno de los componentes. Sus funcionalidades están encerradas dentro del objeto. Del mismo modo, en programación, y en este caso C++, admite la encapsulación a través de tipos definidos por el usuario que se llaman clases. Veremos, desde luego, cómo crear clases a lo largo del curso. Después de que una clase ha sido creada, esta actúa como una entidad completamente encapsulada. Es utilizada como una unidad completa. Y esta encapsulación, además de facilitar su reutilización, también hace que ese funcionamiento interno de la clase pueda estar oculto. Los usuarios que vayan a utilizar la clase no necesitan saber cómo es su funcionamiento interno, solo necesitan saber cómo utilizarla. Una segunda característica de la programación orientada a objetos es lo que se denomina herencia y reutilización. De nuevo, volviendo al símil, cuando los ingenieros de una empresa automovilística quieren construir un nuevo motor de coche, tienen dos selecciones. Pueden empezar desde cero o pueden modificar un modelo ya existente. Puede que ya tengan un modelo estrella que funcione muy bien, pero que quieran añadirle nuevas funcionalidades, como puede ser convertirlo en un motor híbrido o incluirle un nuevo sistema de transmisión. En este caso, lo más probable es que no empiecen desde cero, sino que prefieran aprovechar lo bueno que ya tenga su producto y mejorarlo con esas nuevas funcionalidades.
Pues C++ nos permite también utilizar este sistema de herencias, que lo que hace es declarar un nuevo objeto que es una extensión de un objeto ya existente. Creamos, por tanto, una subclase que deriva de una clase que ya existe y que va a heredar todas las características de esa clase. Por eso se le llama también clase derivada. Este nuevo objeto, que deriva del objeto estrella, hereda todas sus cualidades y luego, a partir de eso, podemos añadirle nuevas funcionalidades o modificar las ya existentes, todo lo que necesitemos para conseguir el producto final que queramos. Veremos también en detalle todo lo relacionado con herencias a lo largo del curso. Y una tercera característica clave en la programación orientada a objetos, que es lo que se denomina como polimorfismo, y que podemos resumir como esa capacidad para que distintos objetos reaccionen de forma distinta ante los mismos métodos. Volviendo al símil del motor de un automóvil, cuando apretamos el acelerador, que sería el método, las acciones que se ejecutan van a ser muy distintas si se trata de un motor de gasolina, de un motor de gasoil o de un motor eléctrico. Sin embargo, el usuario no tiene por qué conocer esas diferencias, simplemente tiene que apretar el acelerador, tiene que aplicar el método y tendrá el comportamiento correcto dependiendo del coche, en este caso del objeto que estemos utilizando. C++ soporta desde luego también esta idea de que diferentes objetos podrán hacer en cada caso la acción correcta a través de lo que se conoce como polimorfismo y que se puede aplicar tanto a las funciones como a los objetos. Por eso se habla de funciones polimórficas y de clases polimórficas. Lo veremos también en su momento en detalle, es uno de los temas clave a lo largo del curso. Titulamos este bloque que estamos viendo como breve historia de C++. Hasta ahora, pues de la historia poco hemos dicho, porque también poco hay que decir más que lo añadido. En un determinado momento, cuando la programación y el diseño y análisis orientado a objetos empezaba a imponerse, Bjarne Stroup, digo yo que sonará así más o menos, tomó el lenguaje más popular para el desarrollo de software comercial, que era el lenguaje C, y lo amplió para proveerlo con las características necesarias para facilitar la programación orientada a objetos, naciendo lo que se conoce como C++. No me preguntes por qué le llama C++ y no C++ solo, porque no lo sé. Por tanto, C++ es un superconjunto que deriva de C y prácticamente cualquier programa C que sea legal es un programa C++ también legal. De todos modos, el salto de C a C++ es muy significativo, pero lo es en el mismo sentido que lo había sido la evolución del propio lenguaje de programación en general en esos años. Si quieres ampliar información sobre el creador o también sobre los orígenes del propio lenguaje, te remito, como casi siempre, a la Wikipedia. Este origen de C++ le reportó grandes beneficios, ya que muchísimos programadores estaban habituados a trabajar con C y de este modo era la manera más sencilla en la que podían dar el salto para introducirse en el uso de C++. Pero realmente, para poder extraer todos los beneficios de C++, muchos de los programadores que se habían adaptado a trabajar de otro modo tuvieron que desaprender mucho de lo que ya sabían y aprender un nuevo modelo de conceptualizar y solventar los problemas de programación. Y esto que acabo de decir no es un rollo, sino que es importante porque una de las preguntas que suele hacerse cuando se va a empezar con este lenguaje es: ¿y necesito saber C para poder empezar a estudiar C++? Pues la respuesta sería, y no lo digo yo, sino que lo dice el propio creador de C++, que no solo no es necesario, sino que en gran medida tampoco es conveniente estudiar antes C. Por lo que decíamos, porque si aprendes a trabajar con C, posteriormente al aprender C++, tendrías que desaprender cosas de las que has aprendido, ya que necesitas hacerlas de un nuevo modo. Porque, como ya dijimos, C se basa en conceptos de programación estructurada y C++ se basa en programación orientada a objetos.
En el curso que vamos a desarrollar no partimos de la idea de que tengas ninguna experiencia en programación. Si has programado antes en C, la primera parte del curso te va a ser muy familiar, ya que son conceptos prácticamente los mismos que se estudian en este lenguaje de programación. Será posteriormente en la segunda parte, cuando empecemos con programación orientada a objetos, cuando las peculiaridades propias de C++ se pondrán de manifiesto. Cuando uno intenta sumergirse en este mundo de la programación, una de las cosas que en un principio puede hacer gracia, aunque a veces también desespera, es lo que a veces denomino la auténtica sopa de letras, que es increíble y que crece todos los días y que no es nada raro preguntarse de entrada, pero bueno, ¿qué es realmente lo que tengo que estudiar? C++, desde luego, es uno de los lenguajes que predominan en el desarrollo de software comercial, aunque también es cierto que Java desafía claramente su dominio en la actualidad. Lo cierto es que, más allá de los nombres, se trata de dos lenguajes de programación bastante similares. Aprender uno significa en gran medida entender la mayor parte del otro. Y eso va en las dos direcciones. Se suele decir, bueno, que C++ es anterior. Sí, es anterior, pero en este caso no quiere decir que una persona que haya estudiado Java no tenga mucho más sencillo, llegado ese momento, aprender también C++. ¿Y ahora qué es eso de C Sharp o C Sharp? ¿Qué es eso de la plataforma .NET? En fin, estoy ya totalmente perdido a que se acaba diciendo. Bueno, esto realmente significa un nuevo paso en la evolución del lenguaje de programación y se trata de un lenguaje en gran medida también derivado del lenguaje C y de C++. En este caso se trata de un lenguaje específicamente desarrollado para trabajar con la plataforma .NET. Y de nuevo, aunque son lenguajes diferentes, tienen bastantes aspectos importantes. Así que aprender C++, aunque posteriormente quieras trabajar en la plataforma .NET, es igual de importante y tienes mucho andado para aprender C Sharp. Como diremos en un momento, también existen extensiones que permiten trabajar con C++ en la plataforma .NET. La razón fundamental que al final me inclinó por hacer el curso de C++ y no de C Sharp tiene que ver, por un lado, con que C++ nos va a dar una visión bastante más amplia de lo que es el lenguaje de programación en su conjunto, mientras que C Sharp es más específico para trabajar en la plataforma .NET. Y sobre todo quería que quedara claro que estamos ante un lenguaje independiente de plataformas e incluso también independiente de sistemas operativos. Vamos a ver programación en estado puro. Señalar también que con la aparición de la plataforma .NET, Microsoft introdujo las denominadas Managed Extensions para C++. Se trata de una extensión del lenguaje C++ que nos permite usar las librerías y plataformas de Microsoft y, sobre todo, muy importante, permite a los programadores de C++ aprovechar las características avanzadas del ambiente .NET. Así que si queremos desarrollar específicamente para la plataforma .NET, necesitaremos usar estas extensiones que nos permitirán hacerlo con C++ también. Indicar, sin embargo, que en este curso, dado que queremos que sea, ahora vamos a hablar de ello, utilizar código estándar y que se adapte a los distintos sistemas operativos y plataformas, al ser este específico para .NET, no lo trataremos. Porque seguimos y justo vamos a hablar un rato de los estándares, un término del que tanto se habla y que tampoco se utiliza. Existe un estándar internacional para C++, creado por la ASC, Comité para la Acreditación de Estándares, que usa los procedimientos ANSI. ANSI, que recuerda que quiere decir Instituto Nacional de Estándares de América, aunque muchas veces parece que sea el estándar universal. Además, como creo que ya sabemos también todos, esa América de la que habla la sigla se refiere a los Estados Unidos de América, no al continente americano. Este estándar válido ANSI lo que intenta es asegurarse que C++ sea portable. Por lo tanto, que el código que escribamos para un compilador de Microsoft pueda compilarse sin errores usando un compilador de cualquier otro proveedor. En el curso, como ya dijimos, vamos a utilizar código que cumpla el estándar ANSI, de modo que debería poder compilarse en un PC, en un Mac o en cualquier compilador, en cualquier sistema operativo.
Vamos a empezar con temas más prácticos y el primero es el medio de desarrollo para nuestros programas. Como decíamos en un principio, necesitamos un editor y un compilador. Lo más sencillo, desde luego, es usar algunos de los muchos IDEs, los entornos de desarrollo integrados, pero podríamos usar un editor de texto simple, aunque eso sí, recuerda que es muy importante que deben tratarse siempre de archivos simples de texto plano. Estos archivos que creamos con el editor son llamados los archivos fuente y trabajando con C++ comúnmente suelen tener las extensiones .cpp de C++, aunque también puede aparecer como .cp o incluso a veces como .c. Nosotros vamos a utilizar .cpp, pero comprueba que en tu compilador el sistema que puedes o que debes utilizar. La mayoría de los compiladores son indiferentes al tipo de extensiones que le demos a nuestros archivos y si no especificamos ninguno, la mayoría suelen usar por defecto CPP. Pero hay que tener cuidado porque algunos compiladores tratan los archivos de extensión .c como código C y los de extensión .cpp como código C++. Por eso, creo que lo más sencillo es utilizar siempre en C++ la extensión .cpp. Recuerda que estamos hablando de los archivos fuente, que es siempre el primer paso en el proceso de creación de un programa. Vemos aquí resumido los tres pasos fundamentales para la creación de un programa. Este primer paso es escribir los comandos apropiados, las declaraciones, que son los que van a formar el archivo fuente. Y aunque el código que vamos a escribir en este archivo fuente suele ser bastante críptico y cualquiera que no sepa programación, no sepa en este caso C++, difícilmente va a poder entender nada de lo que pone, sin embargo recuerda que es esto lo que llamamos lenguaje legible para los humanos. Por tanto, un archivo código fuente no es un programa que pueda ser ejecutado o utilizado como se hace con los programas ejecutables. Porque para convertir nuestro código fuente en un programa tenemos que usar un compilador. El modo en que utilicemos ese compilador y cómo tenemos que decirle que convierta el código fuente en lo que veremos ahora, en lo que se denomina el archivo objeto, varía según el compilador que estemos utilizando. Una vez que el código fuente ha sido compilado, se produce lo que se denomina un archivo objeto. Archivo que a menudo presenta la extensión .obj o también .o. No se trata todavía de un programa ejecutable, porque para convertirlo en el programa ejecutable tenemos que llevar a cabo la conexión con las librerías que necesite mediante el uso del linker o el conector. Porque los programas C++ en general se crean conectando uno o más archivos objetos, los archivos de extensión .obj de los que hablábamos, con una o más librerías. Una librería es una colección de archivos enlazables que fueron proporcionados, tanto pueden ir junto con el compilador, pueden incluirse separadamente o que también podemos crear y compilar nosotros mismos. Todos los compiladores C++ llevan ya con ellos una librería de funciones útiles y de clases que podemos incluir en nuestros programas. Aprenderemos mucho más sobre funciones y sobre clases en los siguientes videotutoriales. De momento, aquí vemos resumidos los pasos para crear un archivo ejecutable. Primero, crear el archivo código fuente con extensión CPP. Segundo, compilar el código fuente en un archivo objeto con extensión obj. Y por último, conectar nuestro archivo objeto con las librerías que necesitemos para producir un programa ejecutable. Pues vamos ya a la acción y vamos a crear nuestro primer programa C++. Tradicionalmente todos los cursos y libros sobre programación empiezan escribiendo las palabras hola mundo en la pantalla como forma de crear la primera muestra práctica de ese sistema de programación. Puede ser hola mundo, puede ser alguna otra variante de esa declaración, pero vamos a ser respetuosos con las tradiciones y vamos a hacer exactamente lo mismo.
Como ya dije, en el curso, en pantalla, vamos a utilizar Microsoft Visual C++ 6.0 sin que sea ni mucho menos obligatorio su uso para poder seguir el curso, que ya dijimos también que no es específico para un compilador concreto. Vemos cómo hacerlo con Microsoft Visual C++, cada uno que utilice el compilador con el que esté habituado a trabajar. Pulsamos sobre File New y en la ventana que se nos abre, marcado en proyectos, pulsamos sobre Win32 Console Application y le damos un nombre. Voy a llamarle Mi Hola, por ejemplo. Y una vez elegido el nombre, pulsamos sobre OK. Y de las distintas opciones que aparecen aquí, marcamos la de un proyecto vacío y pulsamos sobre Finish. Y como vemos, se nos abre una ventana con la información sobre nuestro proyecto. Pulsamos sobre OK y volvemos a la ventana principal. Y ahora aquí tenemos, como vemos, el proyecto que acabamos de crear. Ahora aquí desde el proyecto pulsamos de nuevo sobre File New. Recuerda que ahora ya estamos dentro del proyecto. Y aquí de las distintas opciones de archivo vamos a elegir lo que queremos crear, que es un archivo fuente C++. De nuevo le damos un nombre, podemos dejar el cristal del proyecto, vamos a llamarle Hola, por ejemplo, y pulsamos de nuevo OK y vemos cómo se nos abre ahora el editor donde tenemos que escribir nuestro código fuente. Código fuente que de entrada vamos a copiar y pegar. Recuerda que estamos en el primer vídeo tutorial del curso. En su momento iremos viendo cómo elaborar el código. De momento lo que vemos es cómo crear nuestro primer programa. Una vez que tenemos el código fuente creado, pulsamos sobre Build y Build mihola.es para que nos cree el ejecutable. Ahora, al tiempo que vaya llevando a cabo el proceso de la creación, en esta parte inferior va apareciendo la información sobre el proceso de compilación y de creación. Si lo ampliamos un poco, podemos ver aquí cómo ha llevado a cabo el proceso de compilación, primero, posteriormente de la conexión mediante el linking y vemos como aquí nos indica si se ha creado y con la advertencia si da algún error, con lo cual tendríamos que depurar el código. Observa cómo ha seguido exactamente los pasos que explicábamos hace un momento. Una vez terminado, para ejecutar ahora nuestro programa, bien podemos pulsar control F5 o si no, pulsamos sobre Build, aquí lo vemos, y pulsamos sobre ejecutar mi hola es. Pulsamos y observa cómo se nos abre la consola y aquí aparece hola mundo. Hemos creado nuestro primer programa. Si ahora pulsamos sobre cualquier tecla, como ahí nos indica, simplemente se cierra. Nos acercamos al final de este primer vídeo tutorial. Ahora deberías tener claro cuál ha sido la evolución de C++ y para solucionar qué problemas fue diseñado. Creo que queda también clara cuáles son las razones para haber elegido este lenguaje de programación. C++ nos provee con las herramientas de programación orientada a objetos y se trata de un sistema de programación de lenguaje de alto nivel. Ya sabemos cómo escribir, cómo compilar, cómo enlazar y cómo ejecutar nuestro primer programa C++ y al menos también tenemos una visión muy general de lo que es la programación orientada a objetos. De todos modos, esto no ha hecho nada más que empezar. Para entretenerte puedes intentar repasar contestando las preguntas que aquí ves en pantalla. O puedes trabajar un poco con este otro ejemplo sencillo de código, ver lo que hace, compilarlo, crear el ejecutable.
simplemente como forma de irse habituando a todo el sistema de producción en C++. Tanto el código del ejemplo que hemos creado como este que estamos viendo en pantalla irán los dos como texto plano junto con el vídeo tutorial. Para utilizarlo tendrás que compilarlo. De momento no adjuntaremos todo el programa completo, ya que no tiene sentido, son muy sencillos. Pues ahora sí terminamos este primer vídeo tutorial que, como todos los primeros que requieren una mayor labor de preparación, pues me ha dado bastante trabajo. Ya he recibido incluso emails de gente diciéndome, preguntándome que a ver cuándo iba a estar el primer vídeo tutorial. En fin, se hace lo que se puede. Ahora seguro que ya van a ir más rodados. Yo también estoy muy ilusionado con este curso, así que espero seguir a buen ritmo y que pronto tengas los siguientes videotutoriales. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.